Al promulgar la Constitución de 1917, el movimiento revolucionario entró en una etapa de relativa paz, que se rompió al acercarse al final del periodo presidencial de Venustiano Carranza, y las elecciones que descubrió las pugnas por el poder personal entre los caudillos de la lucha armada. En los años posteriores, 3 personajes del estado de Sonora determinaron el periodo postrevolucionario: Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, a quienes, debido a su origen, se le designó como el Grupo de Sonora. Adolfo de la Huerta, entonces gobernador de Sonora, y Plutarco Elías Calles, aliado militar de Obregón, proclamaron el Plan de Agua Prieta en Hermosillo, Sonora, el 29 de abril de 1920, para desconocer al presidente, que intentaba frenar las aspiraciones del grupo sonorense. Acorralado, Carranza trasladó los poderes a Veracruz, pero en el trayecto en el poblado de Tlaxcalatongo, en Puebla, fue asesinado. De la Huerta fue declarado presidente provisional en 1920, hasta las elecciones, donde triunfó Álvaro Obregón, quien ocupó la silla presidencial entre 1920 y 1924. En el proceso de sucesión se generó una ruptura en el grupo sonorense debido a que Adolfo Huerta buscó asumir nuevamente la presidencia a partir de un alzamiento armado que fue reprimido. En estos años también fueron asesinados los caudillos populares Emiliano Zapata en 1919 y Francisco Villa en 1923, quienes se temía que recuperarán su influencia en el amplio sector de la población, a pesar de que para entonces su actividad estaba reducida a la guerrilla. Plutarco Elías Calles gobernó en 1924 y 1928. Hacia el final de su mandato, Álvaro Obregón gozaba de una amplia influencia en el círculo político y promovió reformas a la Constitución para permitir la reelección si ésta no era inmediata. El general sonorense volvió a ganar a la silla presidencial, pero fue asesinado antes de asumir el cargo. Emilio Portes Gil tomó el puesto del presidente interino y se organizaron nuevas elecciones. Pascual Ortiz Rubio llegó al gobierno en 1930, pero las constantes presiones de Calles y un atentado lo llevaron a renunciar, y Abelardo Rodríguez ocupó la presidencia en 1932. Con la muerte de Obregón en 1928, el saliente presidente Calles logró consolidar su poder y en 1934 dictó, detrás de la silla presidencial, las directrices de gobierno. Por eso se le llama jefe máximo de la revolución. Este periodo, llamado Maximato, se caracterizó por la institucionalización de las ideas revolucionarias, la creación de un Banco Nacional, el Banco de México en 1925, y bancos regionales para financiar la actividad agrícola e incipiente industria, el reparto agrario que benefició a muchos campesinos, además del apoyo a la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, cuya organización fue fundamental para la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, que desde 1929 sirvió como instrumento para las alianzas de grupos en el poder con las diferentes facciones. La idea de Plutarco Elías Calles era encauzar y terminar con los posibles levantamientos caudillistas, limitar la violencia y reforzar el poder, no en su persona, sino en un partido político que exaltaba el nacionalismo revolucionario. Pascual Ortiz Rubio fue el primer candidato postulado por el PNR en 1929. Ganó la elección con más del 90% de los sufragios. Compitió con José Vasconcelos, un respetado intelectual y exsecretario de Educación Pública del gabinete de Obregón, quien denunció irregularidades y cuestionó el triunfo oficialista.